En el corazón del conflicto en Medio Oriente, surgió una figura que desafiaría todas las expectativas y cambiaría el curso de su propia historia. Hoy nos sumergiremos en la intrigante relación de un hombre cuyo destino estaba entrelazado con el corazón mismo del grupo terrorista Hamas, una historia que te mantendrá al borde de tu asiento en las sombras de los pasillos del poder. Nació Mossab Hassan Youssef, hijo de uno de los fundadores de Hamas, una organización terrorista que marcó su destino desde el principio. ¿Cómo podría alguien nacido en este contexto turbulento desafiar su propio destino? Pero de repente, un giro inesperado cambió el rumbo de su vida. Mossab Hassan Youssef, el hijo de Hamas, se convirtió en una pieza fundamental en un juego peligroso de secretos y lealtades divididas, que llevó a este hombre a convertirse en un informante para el servicio de inteligencia israelí. La respuesta te dejará atónito. No olvides de suscribirte para recibir más notificaciones de datos e historias relevantes. Mossab Hassan Youssef, hijo del jeque Hassan Youssef, uno de los fundadores del movimiento islamista palestino Hamas. Mossab nació el 5 de mayo de 1978 en Ramallah, Cisjordania, una ciudad a 10 kilómetros al norte de Jerusalén. Fue criado en una familia profundamente religiosa y nacionalista. Cuando Youssef era niño en Cisjordania, aspiraba a ser un luchador, influenciado por las expectativas sociales para los niños palestinos. Su conexión con la resistencia se manifestó a los 10 años, durante la primera intifada, cuando fue arrestado por lanzar piedras a colonos israelíes. Este incidente marcó el inicio de una serie de detenciones, llevándolo a ser encarcelado por Israel en múltiples ocasiones. Dada su posición como hijo mayor, se perfilaba como el heredero de su padre y se involucró significativamente en Hamas, inculcando con el odio a Israel y el deseo de luchar por la liberación de Palestina. Giro militar de Hamas al ejército israelí. Youssef compartió que su cambio de perspectiva ocurrió durante su tiempo en una prisión israelí en la década de 1990, específicamente en la prisión de Megido. Durante este periodo fue testigo de una brutal campaña liderada por los reclusos de Hamas, que se extendió por un año con el objetivo de eliminar a supuestos colaboradores israelíes. Describió escenas impactantes de tortura y asesinato, como agujas insertadas bajo las uñas y cuerpos carbonizados con plásticos quemados. Youssef destacó que muchos de los prisioneros afectados no tenían ninguna conexión con la inteligencia israelí. Estas experiencias llevaron a Youssef a cuestionarse sobre el enfoque de Hamas. Se preguntó qué sucedería si Hamas lograra destruir a Israel y establecer su propio Estado, reflexionando sobre si podrían acabar tratando a su propio pueblo de la misma manera brutal. Los recuerdos vividos de los horrores presenciados en la prisión de Megido fueron el catalizador para su cambio de perspectiva y su eventual decisión de abandonar Hamas en favor del ejército israelí. Youssef experimentó un cambio en su percepción del Islam y de Hamas al enfrentar la brutalidad en esta organización. Su descontento se acentuó al observar cómo Hamas manipulaba las vidas de civiles y niños para lograr sus objetivos, generando en él un conflicto ético. En 1996, Youssef fue detenido por agentes del Shin Bet, momento en el cual tomó la decisión de aceptar una oferta del Servicio de Seguridad israelí para colaborar como informante. Este giro marcó un cambio significativo en la vida de Youssef y su relación con Hamas. La trayectoria secreta de Youssef en el mundo de la inteligencia. Liberado de prisión en 1997, Youssef se convirtió en una fuente principal del Shin Bet dentro del liderazgo de Hamas, ganándose el apodo de El Príncipe Verde por la asociación con el color de la bandera de Hamas y el título de príncipe debido a su linaje como uno de los hijos de los fundadores del movimiento.
Su contribución no era impulsado por motivos financieros, sino por convicciones ideológicas y religiosas, con el objetivo fundamental de salvar vidas. La inteligencia proporcionada por Yusef llevó a la desmantelación de células de Hamas, impidiendo numerosos ataques suicidas y planes de asesinatos a judíos. Su ayuda se basó en la condición de que los objetivos fueran arrestados y no asesinados. Este enfoque llevó a la detención de líderes palestinos destacados, incluyendo a Ibrahim Hamid y Marwan Barghouti. Yusef también afirmó haber frustrado un complot en 2001 para asesinar a Shimon Peres, entonces ministro de Asuntos Exteriores y futuro presidente de Israel. A pesar de algunas críticas, varios funcionarios israelíes han elogiado su trabajo y un ex oficial del Shin Bet destacó que Yusef ha salvado vidas de manera significativa, aunque muchas personas beneficiadas desconocen su contribución. En un intento de disipar sospechas de colaboración, el Shin Bet organizó un intento de arresto, instando a las fuerzas de defensa de Israel a lanzar una operación para detenerlo. Sorprendentemente, el Shin Bet facilitó su escape en el último momento. Tras esta maniobra, Yusef se sumergió en la clandestinidad, marcando el rumbo de su carrera como informante. El ex subdirector del Shin Bet, Gideon Ezra, señaló que hay numerosos colaboradores similares a él y que su caso no es inusual, aunque destacó la decisión de Yusef de compartir su experiencia en un libro. En una conferencia en 2016, Yusef reveló que en un momento trabajaba simultáneamente para Israel, Estados Unidos, la Autoridad Palestina y Hamas, recibiendo compensación económica. Además, expresó su opinión de que el Islam en su conjunto es comparable al nazismo y debe ser derrotado. Transformación profunda, el giro espiritual en la vida del hijo de Hamas. En la década de 1990, mientras estaba en Jerusalén, Mossaf tuvo un encuentro significativo con un cristiano que lo desafió a cuestionar sus creencias y explorar el cristianismo. Después de estudiar la Biblia y participar en conversaciones con cristianos, Mossaf gradualmente adoptó la fe cristiana. A lo largo de los años de 1999 y 2000, Yusef abrazó de manera gradual esta fe. En un acto de profunda significancia, en 2005, un turista cristiano, cuya identidad permanece en el anonimato, lo bautizó en secreto en Tel Aviv. La transición hacia el cristianismo llevó a Yusef a abandonar Cisjordania en 2007, estableciéndose temporalmente en San Diego, California, donde se unió a la comunidad de la iglesia Barrabás Road. En un giro público audaz en agosto de 2008, Yusef reveló abiertamente su adhesión al cristianismo, anunciando a Hamas y a los líderes árabes. Este acto de valentía no solo puso en peligro su vida, sino que también expuso a su familia en Ramallah a la persecución. Yusef desde entonces ha expresado su aspiración de contribuir a la paz en el Medio Oriente y aguarda el día en que pueda regresar a su tierra natal en un ambiente de paz duradera. Asilo en los Estados Unidos. Después de su colaboración con el Shin Bet israelí, la vida de Mossab Hassan Yusef ha tomado giros fascinantes. Se trasladó a los Estados Unidos, donde ha continuado su búsqueda del significado y propósito. Alejándose de la agitación del conflicto en Oriente Medio, Yusef se enfrentó a la amenaza de deportación de Estados Unidos después de que su solicitud de asilo político fue rechazada. La negación se basó en la interpretación de que sus declaraciones en el libro que detallaban su trabajo para Hamas constituían proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada por Estados Unidos, a pesar de su explicación de que su intención era socavar al grupo. A pesar de las advertencias de defensores de Yusef sobre un posible riesgo de ejecución por parte de la autoridad palestina si lo deportaban a Cisjordania, su caso avanzó a la etapa de deportación. El 24 de junio de 2010, Ronen Ben Itzhak, responsable del Shin Bet que trabajó con Yusef bajo el alias Loay durante una década, reveló su identidad para testificar a favor de Yusef en una audiencia de inmigración en San Diego. Ben Itzhak elogió a Yusef como un verdadero amigo que arriesgaba su vida diariamente para prevenir la violencia. Como resultado de este testimonio, el juez del Tribunal de Inmigración decidió el 30 de junio
junio de 2010 permitir que Yusef permaneciera en los Estados Unidos después de someterse a la toma de huellas dactilares y una verificación de antecedentes de rutina. Libro de Hamas, la autobiografía Hijo de Hamas, coescrita por Mossab Hassan Youssef y Ron Bracken, fue publicada en marzo de 2010. El impacto de la obra ha resonado en todo el mundo al ofrecer una perspectiva interna y personal de uno de los conflictos más complejos del mundo. La sinceridad y valentía con las que Mossab comparte su historia han generado un debate profundo y han desafiado las percepciones preexistentes sobre el conflicto israelí-palestino. Dentro de las páginas de Hijo de Hamas se exploran temas clave que van más allá de la política y la guerra, adentrándose en la esencia misma de la identidad, la fe y la lucha interna. La obra toca cuestiones fundamentales sobre la lealtad, creencias personales y los sacrificios que uno está dispuesto a hacer en busca de la verdad y la paz. El hermano de Youssef, Owais, desmintió el contenido del libro, calificándolo de lleno de mentiras. También reveló que el último contacto entre la familia y Mossab tuvo lugar más de un año antes de que se hiciera pública la noticia de su espionaje. El padre de Mossab, Sheikh Hassan Youssef, repudió a su hijo mientras estaba en prisión israelí. El informante de Haaretz sobre Youssef fue considerado por el parlamentario de Hamas, Mushir al-Marri, como una guerra psicológica contra el pueblo palestino. Vida actual. En su vida actual, Mossab se ha involucrado en diversas actividades que reflejan su compromiso con la paz y el entendimiento entre diferentes comunidades. Ha trabajado como conferencista, compartiendo sus experiencias únicas y ofreciendo perspectivas sobre los desafíos del conflicto israelí-palestino, así como sobre la importancia de la reconciliación. Además, Mossab ha participado en iniciativas y proyectos que promueven la paz y la comprensión intercultural. Su enfoque no solo se centra en el pasado, sino también en el presente y el futuro, abogando por un cambio positivo y contribuyendo a conversaciones más amplias sobre la resolución de conflictos. Su vida actual, lejos de los entornos tensos de la región en Oriente Medio, destaca su deseo de construir puentes entre comunidades divididas. A través de sus esfuerzos, Mossab busca superar las barreras culturales religiosas, abogando por la importancia de la empatía y la comprensión mutua. La historia de Mossab nos recuerda la capacidad de transformación que todos llevamos dentro a través de las complejidades del conflicto y las decisiones difíciles. Emerge una narrativa de cambio, de búsqueda de paz y reconciliación. En medio de nuestras propias vidas, a menudo enfrentamos desafíos que nos parecen insuperables. Sin embargo, la historia de Mossab nos enseña que incluso en los momentos más oscuros podemos encontrar la luz, la esperanza y la posibilidad de cambiar el curso de nuestras vidas. Al reflexionar sobre las experiencias de Mossab, tal vez podamos encontrar aspiraciones para buscar el entendimiento, construir puentes en lugar de barreras y abrazar la compasión en lugar de la discordia. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser agente de cambio, contribuyendo a un mundo más comprensivo y amoroso. Así que al despedirnos de la historia del Hijo de Hamas, llevemos con nosotros el mensaje de que incluso en medio de las adversidades podemos cultivar la empatía, la tolerancia y el deseo de construir un futuro mejor. Que nuestras vidas estén llenas de amor, comprensión y la valentía de buscar la paz en cada rincón de nuestro mundo. Hasta la próxima aventura juntos. Sé amable, sé compasivo y sobre todo, sé el cambio que deseas ver en el mundo. Hasta pronto.